lógico, pero por lo menos no vamos a tener que reconectarnos. Lo que pasa es que a Juan Pablo le gustaba la aventura esta de cortarse y conectarse. Hoy se olvidó. Dependía del día, pero había veces que se me colgaba toda la máquina, tenía que cerrar todo, volver a abrir, así que a veces me tomaba un tiempo para... En general no tiene muchos problemas porque yo estoy usando... Sí. Pero te decía que en general esas cuentas son, digamos, como calidad de funcionamiento, son mejores. Yo estoy utilizando alguna por otro motivo y suelen funcionar mejor. Así que creo que va a ser beneficioso para todos y especial para todos los estudiantes, ¿sí? Bien. Juan Pablo, a ver si yo estoy confundida, porque tengo las dos presentaciones. Creo que nos estaba faltando ver los de ensayos dinámicos. Estoy confundida yo. No vimos todo. ¿Lo vimos todo? Sí. Bueno, igualmente tenemos, no nos olvidemos que vamos a tener alguna clase sobre el tema de no destructivos, con lo cual voy a retomar justamente de estos últimos ensayos. Seguramente voy a retomar, tengo algunos videitos para mostrarles. Así que bueno, entonces hoy empezaríamos con dosificación. ¿Está bien? Con dosación. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Sí. No, que se cortó. Se cortó un poquito recién cuando estabas hablando. No sé, ¿qué dijiste? ¿Dosificación? Sí. Sí, inclusive se cortó recién. Yo también te escucho medio cortado, pero bueno, a ver, vamos a... un segundito. Ahí están viendo la pantalla. Sí. Bueno, nosotros en realidad todo este tiempo hemos estado viendo todo lo que eran las propiedades del hormigón. Hemos visto el hormigón cuando estaba en estado fresco, cuando estaba en estado endurecido, qué pasaba con la resistencia, de qué manera podíamos controlar todo esto. Ahora el tema es que hasta ahí, digamos que es como la parte que nosotros normalmente podemos pensar o podemos ver desde el punto de vista de la ingeniería. Estamos en una obra, necesitamos hormigón, sea que lo tenemos que elaborar nosotros o, como pasa muchas veces en obras que son más o menos grandes, uno adquiere alguna empresa proveedora de hormigón, un determinado hormigón, ¿sí? Y bueno, le pide una calidad de hormigón, seguramente le van a pedir algunas características, ahora vamos a ver. Pero el tema es que no nos ponemos a pensar qué para mí, porque en realidad cuando vamos a comprar, realmente a priori no sabemos si vamos a tener un hormigón que tenga la calidad que nosotros necesitamos, ¿sí? En realidad es una incertidumbre que tenemos los ingenieros en la obra, que la saldamos recién efectivamente cuando el hormigón que está colocado tiene 28 días y hicimos los ensayos, con lo cual es medio complicado, ¿no? Porque realmente el reglamento, si bien ahora todo lo que es ensayo de madurez está avanzando muchísimo en esas áreas, la conclusión o la característica general es que el reglamento a mí me exige que yo ensaye las probetas a 28 días con determinadas características de la muestra, ¿no? Y demuestre que el hormigón tiene esa calidad que yo digo que tiene, ¿sí? Pero cuando lo compro, eso mismo se lo tengo que exigir al proveedor. O, lo que es peor, digo, o mejor, no sé, lo tengo que elaborar yo. ¿Cómo hago yo para diseñar una mezcla sin saber todavía nada? O sea, es cierto que cuando yo hago los ensayos, en realidad el muerto ya está muerto, ¿no? O estará demasiado vivo. Pero
yo necesito tener algo previo que me dé indicios de que la característica de ese material que yo voy a utilizar son las correctas, ¿sí? Entonces, bueno, para eso está justamente el diseño de los hormigones. Y fíjense que esto, ojalá lo recuerden, especialmente los que trabajan en obra, salvo cuando nos dedicamos a hacer estos temas que son tecnología del hormigón, realmente necesitamos el hormigón. Tenemos alguna previsión de cuál es el pedido, pero generalmente lo pedimos para ayer. Y queremos que el hormigón tenga la calidad que yo necesito, pero para ayer. Y eso es lo que exigimos. Y en realidad, recién dijimos, 28 días necesitamos para hacer ensayos de hormigón. Antes de eso deberíamos hacer el diseño de la mezcla y verificar la calidad en todos sus aspectos, no solamente la resistencia. Supónganse que les piden que sea un hormigón impermeable, porque estamos con problemas de napa o con algún tipo de posibilidad, alguna dificultad que se puede presentar en obra. Me piden todo eso, que yo lo verifique, y en realidad el cliente, ustedes acuérdense que en las obras en general hay un dueño, un inversor, que es el que coloca, digamos, el dinero para hacer la obra, ¿sí? O un grupo. Generalmente hay alguien que hace el diseño de la obra, el cálculo, el proyectista, puede ser de ingeniería o de arquitectura. Hay alguien que está, digamos, o una empresa, un grupo. Siempre cuando digo alguien me refiero a una persona o varias, ¿no? Es una empresa. Alguien que está haciendo todo lo que es la parte de cálculo. Y sinceramente, cuando nosotros estamos, digamos, cuando nos ponemos a construir, terminamos contratando, digamos, mínimamente, hay una empresa constructora, ¿sí? Puede haber alguien que hace, digamos, las veces sería como el abogado, del constructor y el abogado de la dirección de la obra, que es la que nombra el dueño de la obra, digamos, el que puso ese dinero, el inversor, el grupo inversor. Y esos, digo, abogados entre comillas, serían los tecnólogos o los asesores que van a evaluar determinadas cuestiones de la obra durante toda la obra. Generalmente en los temas relacionados con hormigón se busca gente que está relacionada con la tecnología del hormigón. Y si yo tengo que hacer eso y diseñar el hormigón y verificar todas esas calidades, ¿cuánto tiempo necesito antes para hacerlo? Claro, en las empresas elaboradoras de hormigón yo puedo decir, bueno, pero ellos ya lo pensaron antes, porque tienen hormigones con determinadas características. La realidad es que es cierto, las empresas elaboradoras de hormigón lo que hacen es que tienen clasificados, ¿sí?, distintos tipos, calidades de hormigón con distintos asentamientos, para distintos usos, si el hormigón se va a utilizar bomba o no se va a utilizar, ¿sí? Puede haber diferentes características, con aditivos, sin aditivos, o sea, tienen un catálogo de productos que ellos generan. Pero muchas veces las empresas, y más para suelen tener, además de eso que tiene en general, suelen hacer como un ajuste relacionado con la obra que le está reclamando, digamos, le está requiriendo ese nuevo cliente, y eso también lleva tiempo. Al menos van a tener que verificar las mezclas que tienen, si cumplen con esas cuestiones, si hay algún tipo de variante. Pero si nosotros lo tenemos que elaborar, que no tenemos ningún antecedente con los materiales, ¿sí?, porque encima va a tener que ser con los materiales que vamos a usar en esa obra, no en cualquier obra, ¿sí? Siempre vamos a necesitar un tiempo importante. Por eso es tan importante pensar en estas cuestiones tempranamente, ¿sí? Cuando tenemos la obra, todavía estamos en la etapa de proyecto, pensar en cómo va a tener que ser ese diseño, qué características va a tener que tener ese diseño del hormigón, es algo fundamental. Los pliegos se suelen colocar temas, digamos, genéricos, a veces se colocan mal porque se especifica mal, pero el tema es que hay que el diseño, ¿sí?
Ahora, cuando nosotros llega el momento de diseñar el hormigón, una vez básicamente generar digamos, un hormigón que tenga determinados componentes, ¿sí? Los componentes que hemos visto, podría tener fibras, podría tener digamos, podría ser un hormigón que utiliza cemento y adiciones, ¿sí? Podría ser un hormigón que además utiliza agregados reciclados, podría ser un hormigón especial, todavía no hemos visto hormigones especiales, pero digamos que por sus características, por el tipo de material o por el tipo de uso que se le va a dar, sea un hormigón con una característica muy particular, y eso necesita que nosotros hagamos quizás un cálculo previo que será de escritorio y después una verificación de ese cálculo, porque en realidad cuando hacemos ese cálculo, que es lo que van a aprender ahora con esta unidad, en realidad estamos haciendo un cálculo que es una estimación. Y en general casi todos los métodos de cálculo que hay para diseñar dosificaciones suelen estar, digamos, ser algo exagerados, porque justamente se quieren quedar del lado de la seguridad. Entonces lo que normalmente se hace es, se hace el diseño y posteriormente se hacen pastones de prueba en laboratorio para verificar si eso que dijimos es como pensábamos, qué sé yo, tiene el asentamiento que pensábamos, moldeó las probetas, no hay dificultad, tiene una buena trabajabilidad, moldeamos las probetas al día que se ensayan, tiene la resistencia que yo estaba buscando, ¿sí? Y cumple con todas las pautas que me había previsto, ¿sí? Y no solamente eso, si yo tengo el hormigón ajustado en laboratorio con pastones, yo ya lo puedo llevar a la obra. Y en realidad no, porque no es lo mismo hacer en una mezcladora de laboratorio, supónganse que tenga 40 litros o que tenga 100 litros, ¿sí? Que podría ser una buena mezcladora de laboratorio de hormigón, no es lo mismo que después llevar a la obra, durante toda la obra, el hormigón con el mixer, que por ahí tienen 8 o 10 metros cúbicos. Curva granulométrica, más allá del tamaño máximo nominal, para que no me influyera en nada de nada. Entonces hubo que hacer verificación y ajustes. Entonces estas cuestiones nosotros las vamos a hacer durante toda la obra, ¿sí? Esas son las cuestiones. Ahora, ¿qué es lo que buscamos nosotros cuando pensamos en el diseño de un hormigón? Y bueno,
En definitiva, nosotros estamos definiendo cantidades materiales, un mezclado, una fluidez, ¿sí? O sea, estamos relacionando esas cantidades con una cierta agilidad para la entrega, la trabajabilidad del hormigón, la resistencia de ese hormigón, pero también estamos pensando en que sea económico, porque realmente yo puedo lograr 2 hormigones que cumplan con los requisitos técnicos y que uno sea más costoso que el otro. Por ejemplo, yo no me acuerdo si lo conté, pero me ha pasado, ¿sí? Alguna empresa que ingresa en el mercado no tiene buen control en la planta, digamos, no tiene un buen sistema de control, no está tan ajustado, tiene variaciones en la producción, entonces como está empezando en el mercado, elige hacer mezclas más caras con tal de cumplir. O sea, más caras a costo de ellos, no a costos del cliente, a costo de ellos, perdiendo plata. O teniendo digamos, en realidad empezaron perdiendo plata prácticamente, pero digamos que con una ganancia menor, un margen menor, ¿sí? Y eso se puede sostener un tiempo, ¿sí? Para estas cuestiones. En realidad muchas veces pasa con las empresas elaboradoras en el interior, en lugares donde no se puede asegurar la calidad, las mezclas terminan siendo mucho más caras, o por ejemplo no se puede asegurar la calidad, digo, porque no podemos hacer controles o porque el agregado que se consigue en la zona no tiene buena granulometría, por ejemplo. Entonces, para lograr la misma calidad de hormigón que yo lograría con otro lugar, digamos, tiene que gastar más. Generalmente cuando gastan más cemento, ¿sí? Que no siempre es la solución, ya lo comenté en alguna oportunidad, pero gastan más cemento, ¿sí? Y bueno, con todas sus consecuencias y con todas sus digamos, requisitos. Digo, otro ejemplo, ¿sí? Imagínense que yo soy una empresa elaboradora del interior que no estoy acostumbrada a trabajar con aditivos químicos y quiero entregar un hormigón que no tiene una resistencia muy elevada, pero digamos que para esa zona, un H21 vamos a suponer, ¿sí? Y quiero entregar ese hormigón, pero la realidad para mi empresa es que no puedo hacer el control. Entonces, porque tengo agregados que no tienen buena granulometría, no hago un buen estudio de las mezclas, y lo cumplo en realidad, la resistencia cumple, pero cuando me ponga a estudiar qué es lo que pasó, ese hormigón es más caro. Seguro que han recurrido a más cantidad de cemento, a más contenido de cemento, suponiendo que no afecte la durabilidad de la estructura, el contenido de cemento que ponemos, y mínimamente es más caro. El costo puede ocurrir, y eso pasa a veces en el interior, que uno va a comprar, pasa con otras cosas, pero uno va a comprar un hormigón y le sale más caro. Y dice, ¿por qué me sale más caro? Y la logística empieza, no, en realidad no es tanto la logística, digamos, el transporte, puede ser, sino porque no tienen esa cuestión. Y fíjense qué otra situación pasa. Si la empresa no utiliza aditivos, que era lo que empecé diciendo, al final me olvidé, no utiliza aditivos, ¿cómo hace para lograr la misma resistencia sin aditivos? Primero, si no utiliza aditivos para el mismo asentamiento, capaz que tiene que poner más cantidad de agua. Por lo tanto, tiene que subir la cantidad de cemento, ¿sí? Entonces, logro lo mismo, pero mucho más caro, ¿sí? Ahora, para los métodos, ¿sí? Los métodos que se utilizan para colocar, digamos, un hormigón, para calcular el diseño de un hormigón, pueden ser desde la práctica, ¿sí? Empírica, digamos, una definición de cómo va a ser la mezcla, los componentes de la mezcla empíricamente. Bueno, yo hago un pastoncito y hago pruebas experimental y hago pruebas, ¿sí? ¿Cómo hago las pruebas? Y, por ejemplo, supónganse que yo no tengo muchos medios para hacerlo. En general lo que requiere el reglamento es que se hagan peso. Pero algunos tipos de hormigones, después vamos a ver, se pueden llegar a definir en volumen, ¿sí? Hormigones de muy baja calidad.
Pero tiene que tener determinadas, digamos, condiciones. Por ejemplo, cuando yo uso cemento, tengo que asegurar poder usar bolsa entera de cemento. Seguro que vimos algo en las clases anteriores. ¿Y cómo haría yo eso en un bastoncito? Y bueno, voy a tener una cantidad pesada, ¿sí?, de cemento, de agua y de agregados pesados, y voy a ir agregando cantidades, ¿sí?, y voy a ir anotando qué es lo que agrego que me quede, o sea, o restando, mejor dicho, lo que me quede. ¿Se dan cuenta? Tengo preparadas cantidades y voy agregando, voy mezclando hasta que logro el asentamiento que necesitaba. Inclusive puedo asegurar la relación agua-cemento, ¿sí?, y voy haciendo esto, pero es una cuestión experimental. Vuelvo a repetir, el reglamento me exige, el CIRSAC 201-2005 me exige que use métodos racionales. Hay casos, ¿sí?, en donde yo puedo utilizar estas metodologías empíricas, pero en general me pide un cálculo por método racional. Para el método racional, que es, sí, que lo defino por cálculo, aplico una determinada metodología para llegar a esas cantidades. ¿Metodologías hay una? No, hay un montón. Montones. Y hay variaciones de ese montón de mezclas, de metodologías de dosificación. También van a encontrar en internet que hay un montonazo, ¿sí? Ustedes van a aprender con nosotros un método, ¿sí? Ese método inclusive está simplificado, ¿sí? Pero les vamos a mandar con Juan Pablo para que ustedes lo tengan, ¿sí? En realidad, por ejemplo, le digo, cuando se trata de durabilidad con los tipos de digamos, de tipos de obra, de agresividad posible, el reglamento tiene tipificado, muy bien tipificado, ¿sí? Cuáles son las condiciones para cada caso, pero claro, son montones, ¿sí? Nosotros usamos una tablita que está un poquito más simplificada, para que ustedes apliquen, pero si ustedes quisieran aplicar con mayor detalle para la profesión, podrían aplicar lo otro, estas otras tablas que se las vamos a facilitar. Yo le hice un archivito a Juan Pablo para que se los acerque, donde tienen los tipos de obras, ¿sí?, cómo se puede calificar, digamos, los tipos de hormigón, y en los casos de agresividad también, cuando hay problemas de agresividad. Después igual por ahí se los muestro para que lo vean, y yo los sorprendo a Juan Pablo, escucha, porque todos los años hay algo nuevo. Entonces, bueno, esa sería la cuestión. En cualquiera de los dos casos, tanto para el racional como para el empírico, voy a tener que hacer esta cuestión de la verificación experimental. Una vez que yo tengo las cantidades, que las cantidades en general se calculan para un metro cúbico, ¿sí?, yo voy a hacer algún pastoncito de prueba de unos pocos litros, ¿sí? Un metro cúbico, ¿cuánto es un metro cúbico? Por las dudas, ¿cuántos litros son? ¿Alguno que te escriba en el chat a Juan Pablo? Mientras tanto yo sigo. Juan Pablo, cuando tenés algún dato, me decís. Acá tenemos 3 respuestas. Son 50, 60 personas. ¿Qué sé yo? 10 respuestas tenemos que tener. Bueno, entonces, decía, hacemos eso y el ajuste de dosificación en la obra como habíamos armado. Ahora pongámonos a pensar, ¿sí? Por acá, esto lo voy a decir primero, esto lo agregué este año. Vos cortame, Juan Pablo, cuando tengas, ¿eh? Ya tenemos, sí, 5 o 6 positivas respuestas. Bueno, muy bien. ¿Hay más respuestas? No, todas las mismas. No sé si todos hablando de Cristian, y Cristian. Ahí me faltan 3, a ver, 3 que se tiren el lance, a ver. Total, igual como yo ni me entero quiénes son, no hay problema. Faltan 2. El último se gana un caramelo, no mentira. Ni un caramelo podemos darle, chicos, porque estamos lejos. Ahí está, ya están las 10.
Juan Pablo, ¿cuántas a cuántas? Ya te corto. Alguien se equivoca. Está bien, sí. Acá está. Sí, Más o menos en porcentaje, ¿cuánto estamos? 11, 12 respuestas, ¿todas bien? Sí, sí. Todas bien. Creo que son 1000 litros. Muy bien. Sí. Bueno, tenemos el mejor curso de todos estos años. Va a haber otras también unidades a tener en cuenta, como por ejemplo el decímetro cúbico. ¿Cuántos litros es un decímetro cúbico? Esa es mi pregunta. ¿Cómo está contestando? Son unos genios. Bien, sí, bien. Bien, no, bueno, ténganlo eso presente porque muchas veces van a encontrar o datos o cierta información que se usa, o las tablas inclusive, que habla mucho en decímetros cúbicos. Tengan presente que un decímetro cúbico es 1 litro, o sea que también 1 metro cúbico son 1000 decímetros cúbicos. Bueno, era muy bien. Me alegro muchísimo. Tenemos un buen curso, ¿eh? Este año tenemos lástima que no podemos estar juntos con ustedes, pero realmente tenemos un buen curso. Acá está un poco resumido el reglamento, esta cuestión que les comentaba, que exige que se calcule en forma racional. Estoy hablando del 2005, el 2001 o del 2005. El 2001 del 2005. El reglamento CIRSOC 201 del 2005. Pero si van al CIRSOC 201M, que es el que rige y es válido en Capital Federal para las obras, ¿sí? También habla del método racional y habla de excepciones para usar el método empírico. Entonces, acá en el 205 el 2005, lo que plantea es que hay un caso que se trata de hormigones clase H15 o menores, ¿no?, que pueden diseñarse en forma empírica, pero siempre que cumpla que la exposición sea tipo A1. Esa es una exposición en donde no hay ningún tipo de problemática de contaminación o de agresividad, ¿sí?, de todo lo que es el ambiente, ¿sí? Bueno, el cemento que yo voy a utilizar, que sea un cemento que cumpla la IRAN 50.000, con los contenidos mínimos de cemento que son exigibles, ¿sí?, que ahí están abajo, ahora los vamos a ver, que no use aditivos ni adiciones minerales en ese caso, y que solamente se utilice para mezclas secas, plásticas, muy plásticas o fluidas. Quiere decir que quedan fuera de esto las mezclas que son muy secas o muy fluidas. Para esos casos, lamentablemente, tengo que ir a la forma racional, aunque sea un H15. Y el cemento dice, cuando yo lo utilice en la obra, tiene que ser con bolsa entera o en peso, una de las dos opciones. Y fíjense que ahí dice, para cada una de las consistencias, cuál es el contenido mínimo de cemento que yo tengo que usar. Que es bastante, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo está considerando que yo no voy a hacer, digamos, no voy a ser muy estricto en el diseño de ese hormigón, ¿sí? Fíjense que es una cantidad importante de cemento la que va a requerir. Ahora, antes de empezar, ¿sí?, la dosificación, yo tengo que pensar que, bueno, esto que dice, existen muchísimos métodos, ¿sí?, pero en cualquiera de los métodos yo voy a tener que hacer algunas evaluaciones. Por empezar, voy a tener que ver cuestiones que tienen que ver con el contexto, dice ahí. Bueno, a ver, ¿dónde está ubicada la obra? ¿Sí? El hormigón que yo voy a colocar, ¿para qué tipo de elemento constructivo va a ser? Voy a trabajar, qué sé yo, por ahí, es para toda la obra, y voy a utilizarlo en base, columnas, vigas, ¿sí? Pero a lo mejor no, es un tipo de hormigón. Pasa muchas veces que en una misma obra yo utilizo varias clases de hormigón diferentes. Ese proyecto, por ejemplo,
que les comenté el otro día, que digamos va a ser de alta calidad, va a tener hormigones desde H30, H45, H60 y este H110. Y además distintos tipos de hormigones, ¿no? Desde autocompactantes hasta normales, digamos, tradicionales. Entonces, hay una variedad muy amplia, ¿sí? ¿Qué tipo de elemento constructivo? ¿El elemento constructivo va a estar muy densamente armado o no? El hormigón que yo voy a colocar, ¿sí? A veces me llaman para toda una obra, a veces me llaman para colocar hormigón en una zona, un día, 2 días, una semana, ya está, se terminó. ¿En qué época del año se va a hacer? La obra, ¿en dónde está ubicada? Está en el sur del país, está en el norte, está cerca del mar, está cerca de la montaña. ¿Es accesible llegar hasta el lugar donde yo voy a colocar el hormigón? Digo, accesible, estamos hablando digamos, una zona de sierras, ¿sí? Una zona montañosa, una isla. Estamos hablando de un hormigón que se va a colocar bajo agua. Estamos hablando de un hormigón que yo voy a tener que hacerlo en otro país. ¿Sí? Y ahí yo tengo cuestiones que tienen que ver con el contexto, pero también hay otras cuestiones que tienen que ver con lo que sería la obra, ¿eh? Y lo que es el país. Yo voy a tener que cumplir con reglamentaciones del país, voy a tener que cumplir con normativas y voy a tener que cumplir con el pliego de especificaciones técnicas de la obra, ¿sí? Y voy a tener que tener muy claro cuál es el orden de prelación, o sea, qué es lo que primero, digo, cuál es el más exigente en cada caso, qué es lo que tengo que tener en cuenta primero para poder definir. Y ojo, no siempre es tan fácil. ¿Qué pasa cuando una obra es, por ejemplo, binacional? ¿Cuál es el reglamento que vamos a utilizar? Supónganse que es un puente o digamos algo que traspasa un país y va a otro, ¿sí? ¿Y qué hacemos? ¿Cambiamos el reglamento en el medio del camino? ¿Cómo hacemos? Eso tiene que estar definido en la obra y tiene que estar definido bien. A veces, a mí me pasó varias veces de obras acá en el país
porque eso no estaba en contacto con nada contaminada, ¿se dan cuenta? Entonces, eso puede pasar, y tenemos dos tipos de hormigón diferentes. Otra cuestión es, necesitamos que el hormigón tenga incorporado aire o no. Y son definiciones que van a influir en el tipo de mezcla que vamos a hacer. Para la misma mezcla, digamos, comparativamente, si yo incorporo aire intencionalmente contra aire incorporado naturalmente, voy a tener menos resistencia, ¿sí? Entonces, voy a tener que tener mucho cuidado con la mezcla para lograr la misma calidad de hormigón, ¿sí? ¿Cuál es la resistencia? Ahí dice resistencia media dosificación, porque hay un problema. Nosotros, cuando hablamos de las resistencias, vamos a ver cuando veamos control de calidad, que hablamos de la resistencia, que es una resistencia, una calidad especificada, sí, que en realidad es producto de, digamos, de haber aplicado algunos parámetros estadísticos para llegar a ella, ¿sí? La resistencia real, aquella que nosotros logramos, digamos, real en el sentido la que vemos en vivo y en directo cuando ensayamos un grupo de probetas, una muestra, esa resistencia, ¿sí? Vamos a ver que tiene los nombres diferentes, pero digamos es una resistencia que es, de alguna manera es la que nosotros estamos viendo en el momento, pero cuando hablamos de un H21, eso no es lo que da la probeta cuando ensayamos, ¿sí? Cuando ensayamos tiene que darme mucho más para que cumpla, una vez que le aplicamos los parámetros estadísticos, con la calidad de hormigón que yo busco, que es que sea H21, ¿sí? Ahora, eso surge, digamos, son parámetros estadísticos, pero ¿cuánto puede llegar a ser el promedio de resistencias? ¿Sí? Y ahí es un poco amplio el tema, porque cuando hablamos de promedio de resistencia, uno puede tener resistencia, puede hablar muchísimo de ese tema, ¿sí? Si la calidad de la producción es buena, lo que uno espera, y si recuerdan un poco de estadística, es que las variaciones de resistencia no sean digamos, no sean muy altas, ¿no? Que tengamos más o menos los mismos números, ¿sí? Ahora, cuando yo no tengo buen control en la planta, porque no puedo, porque no tengo las herramientas, porque no quiero, o porque estoy permanentemente cambiando los materiales y no hago ningún tipo de control, es muy probable que las resistencias que yo obtenga sean muy variadas, tengan mucha dispersión. Entonces el promedio, digamos, está influenciado sobre eso. Entonces, cuando se dosifica, no se habla de la resistencia, si bien se define cuál es la calidad del hormigón que se está buscando, para el cálculo van a ver que aparece algo que se llama resistencia media, pero para la dosificación. Que claramente, como todavía no tenemos la resistencia porque no fabricamos la mezcla, va a estar incrementada, va a ser un número que está inflado, ¿se dan cuenta? Porque tengo que tomar precauciones porque todavía no tengo ningún resultado. Obviamente la razón agua-cemento, eso en cualquier pliego de especificaciones técnicas, una de las cosas que más van a encontrar es eso. A veces dice la relación agua-cemento, a veces, casi siempre dice la relación agua-cemento, muchas veces me dice contenido mínimo de cemento, eso me lo define la obra, a veces me dicen el tipo de cemento, a veces mal, porque me ha pasado de obras que por ahí exigían usar el caso de la ARS en situaciones donde no era necesario, ¿sí? Y lo ponían, porque cualquier cosa, por ejemplo, cosa que es muy común, error muy común, y aparte recuérdenlo para bueno, si se aprueban la materia directo, lo tendrán en los parciales, pero si no, en un final es una pregunta bastante habitual, y cuando lo dicen, no lo piensan. Hay problemas con cloruro. Voy a hacer la prueba. Tenemos problemas en una obra por presencia de cloruro. Supongamos que estamos, vamos a poner la típica, que estamos en el mar, si quieren, podemos hablar, pero no quiero poner eso porque me van a salir con yo tengo problemas, vuelvo a repetir, con cloruros muy elevados, ¿sí? Y es una planta acá en Quilmes, la cervecería. Yo tengo un problema con cloruros en la cervecería, y tengo que hacer en una cervecería, no dije la marca, de zona sur.
Y tengo que hacer, hay varias, y tengo que hacer el hormigón para una zona, ¿sí? De la cervecería. Y yo sé que hay problemas con los cloruros. ¿Qué tipo de cemento colocan? Le escucho ahí las ofertas. A ver qué te dicen, Juan Pablo. No se hagan problema que yo no lo veo. Juan Pablo me dice el resultado. Sin nombre, por favor, Juan Pablo. Olvídeselos. No, sin nombres. Sin nombre, así participan. Igual, como lo van a hacer ahora, yo estoy segura que los que digan, el día que estén en una obra no se van a equivocar. Con escoria de alto horno, acá pregunta... No importa, no me digas el nombre. Uno que pensó otro lo mismo. Alguno que sea bastante impermeable, bien fino, puzolánico. Esas son todas las variedades. ¿Cuántas tenemos? A ver. Puzolánico, ARS. Tenemos esas. Bueno, a ver, vamos a empezar de a uno. Elegí uno vos, Juan Pablito. Ahí sigan apareciendo. Opinen todos. Si pueden, son 58. ¿Qué sé yo? Ahora ya empezaban las opiniones sobre las respuestas. No, opiniones sobre las respuestas no. Ustedes, a ver, jueguense por un cemento, porque son ingenieros casi. Ustedes vayan poniendo y nosotros vamos diciendo algunas cositas. Vamos a esperar, hay 10. Vamos a poner, esperemos a ver alguno más. 1, 2, 3 más. Acá hay 3 más nuevas que dicen puzolánico, 4 puzolánico. De paso están practicando para espaciar, ¿se dan cuenta? Bueno, acá hay varias de puzolánico que, claro, yo creo que es más fácil. Lo que pasa es que son de si boca. está mal, ya somos una banda los que estamos mal. O sea, serían MRS, puzolánico. Serían los del club son de Boca, ¿o no? Los puzolánicos. ¿Cómo es la mano? No sé. Ahora acá, alto horno, volvimos al alto horno nuevamente. ¿Vieron cómo está encadenado toda la materia? Estamos pensando ahí en la práctica, ¿cómo haríamos? Hay varios que tienen alguna experiencia en obra, me parece acá, ¿no? Sí. Pero bueno, acá ya tenemos una buena muestra. Bueno, tenemos unos cuantos, ¿no? Opiniones. Estamos, sí. Bien. Los demás tendrían que estar participando, convendría. Es bueno que uno, total, ni sabemos nosotros, yo no sé ni quién opinó, así que puedo mirar, pero no lo estoy mirando a propósito. ¿Bien? A ver, vamos a empezar por cualquiera, decime alguno, Juan Pablito. Y empecemos con el primero, de alto horno, con escoria de alto horno. Con escoria. A ver, ¿por qué sí y por qué no? Todo puede justificarse, no habría que ver. A ver, con escoria de alto horno. En realidad, cuando nosotros utilizamos un cemento con adiciones, de alguna manera podemos llegar a bajar el contenido, bajamos, mejor dicho, el contenido clinker, eso es cierto, para algunas cuestiones me puede llegar a ser útil, puedo bajar el calor de hidratación, puedo bajar, ¿cómo que se llama? Si tuviera, por ejemplo, presencia de álcalos agregados, capaz que por ahí hasta me sirve, ¿sí? Pero en realidad, a ver, pensándolo, podría bajar si el cemento tiene un contenido, digamos, puede llegar a tener o ser favorecedor de la formación de estringita, ¿sí? Por el aluminato tricálcico que tenga y, bueno, el ferroaluminato, la combinación podría llegar a tener
alguna justificación de que un cemento fuese con escoria de alto horno, ¿sí? Podría llegar a tener. La verdad que no sería muy interesante, digamos, muy importante. Por ahí hasta podría servir, por ejemplo, si ustedes están con el caso de agua de mar, podría llegar a ser utilizado, ¿sí? Un cemento con escoria, pero no por el cloruro en sí, sino por el sulfato. Digamos, no me favorecería demasiado. Inclusive les digo más, a ver, esto es una opinión personal con la cual he discutido con varios colegas. El tema de la escoria, siempre digo que los cementos con escoria antes no se querían para nada. ¿Por qué no se querían para nada? Porque la escoria en realidad tiene una tendencia a tener una alcalinidad muy baja. Y si yo hago soluciones si yo está en un ambiente húmedo, supónganse, puede, digamos, convertirse, digamos, generar un microambiente ácido. Entonces puede llegar a favorecer algunas cuestiones de problemas de acidez. Ahora, ¿qué tiene que ver con los cloruros? Poco. Podríamos pensar que, bueno, si es muy fina, que no es el caso tampoco, pero supónganse que sí, como es una adición, es muy fina, que pudiera obturar un poco los poros de la mezcla para que no pase los cloruros. Vamos a suponer algo así. Pero dijimos en una cervecería acá, no estábamos hablando tampoco de agua de mar, ¿no? ¿Qué otro caso? Tenemos puzolánico. Puzolánico. Y bueno, algunas versiones de puzolánico ARS. Perdón, el puzolánico. ¿Cuántos te dijeron puzolánico, Juan Pablo? La mayoría. Bueno, yo les voy a contar. De los pseudotecnólogos, ¿sí?, que hay en el planeta Argentina, en general suele pasar que cuando hay algún tipo de agresión tienden a pensar que con un puzolánico o con otro cemento que todavía no lo voy a decir, acuérdense que después lo voy a decir, son los dos clubes de los cuales tienen hinchas, ¿sí?, con eso resuelven todo. Y la verdad que no. A ver, ¿el puzolánico para qué servía fundamentalmente? ¿Se acuerdan? ¿Alguno se acuerda? ¿Para qué era? Para sulfatos. A ver, fundamentalmente el cemento puzolánico me servía en las situaciones en donde tenía posible reacción álcali agregado. ¿Sí? Ahora, no sé quién fue que dijo para sulfatos, también tiene una cierta, digamos, injerencia en presencia de sulfatos, ¿sí? De vuelta, estamos hablando de un cemento con adiciones, ¿sí? O sea, que saqué algo de clinker y lo reemplacé por una adición particular, que en este caso se llama puzolana, que es muy fina, efectivamente, va a cerrar, va a obturar poros, me va a servir desde ese punto de vista, pero puede ser que los puzolánicos, la resistencia crece, tarda más en llegar a la resistencia. Lo tengo que usar, pero cuando es útil, ¿sí? Y si no tengo otro cemento, ¿no? Sí, digamos, más apropiado la situación. Entonces, el puzolánico reacciona al agregado, sin duda. Podría utilizarlo cuando tengo problemas podría servir, supónganse, si yo no tengo cómo conseguir un cemento de bajo calor de hidratación, un cemento puzolánico tiene menor calor de hidratación que un cemento normal, justamente por esta cuestión que les decía, que se reemplaza el clinker por puzolana. Pero yo nombré los cloruros. La verdad que para los cloruros, a los cloruros creo que inclusive los quiere bastante. No se va a meter con los cloruros el cemento puzolánico, realmente. ¿Qué otro? No, bueno, y después había un par de puzolánicos con uno
MRS y otro ARS. Bueno, llegó el punto del segundo grupo, el segundo club. Un club son los pusolánicos y el otro son los ARS, ¿sí? O MRS, como quieran ustedes. Porque la gente suele confundirse y cuando lee que hay problemas por cloruros, no sé por qué motivo, se ve que debe haber alguna cuestión de cercanía, no sé qué es lo que pasa en la mente de los ingenieros, piensan que cloruros y sulfatos es lo mismo. Y bueno, yo no me voy a meter en química, pero si ustedes buscan las cosas, los apuntes de química, se van a dar cuenta que no tiene nada que ver una cosa con la otra, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, los cementos ARS son altamente resistentes a los sulfatos, no a los cloruros. Los cementos MRS son moderadamente resistentes a los sulfatos, no a los cloruros. La realidad es que los MRS, yo lo expliqué en su momento, y todo esto que estoy diciendo, acuérdenselo porque justamente en este tema, les diría, es donde ustedes ya ahora tienen que ponerse la servilleta, ponen el platito, cuchara y tenedor y van a empezar a degustar todo lo que aprendieron. Ustedes cuando hagan el parcial, seguramente algo de todo lo que es dosificación van a tener en ese parcial. ¿Por qué? Porque en esta situación, en este punto, el ingeniero tiene que poner en juego todo lo que sabe. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo usara un MRS en el mar, yo les expliqué, una teoría hoy en día ya está cada vez más asentada, más marcada, pobre hombre que lo tildaban de loco prácticamente, este hombre cuando empezó en su época, no hace tantos años, hace unos años, pero digamos no hace 100 años ni 50, ¿sí? Y hoy es reconocido. Pero el cemento MRS lo que hace es, tiene una cierta, digamos, resistencia a los sulfatos, pero tiene la posibilidad de formar un poquito de estringita, muy poquito, ¿sí? Ese poquito de estringita, que son productos que genera, lo utiliza para obturar los poros e impedir que los cloruros pasen. Entonces, porque digamos, cuando hablamos de resistencia a los sulfatos, pensamos en hormigón, ¿no? Entonces, resiste los sulfatos, genera esos digamos, obtura algunos poros con estringita y no permite el paso del agua de mar con cloruros, mejor dicho, no con cloro, con cloruros, que va a ser lo que ataque las armaduras. Por supuesto que yo voy a tener que pensar en un hormigón, alguien le habló por ahí, un hormigón más impermeable. Muy bien eso que dijo alguno. Un hormigón tiene que ser muchísimo más impermeable. Les diría que hasta es más importante eso que el tipo de cemento. Les diría, el cemento hay que velarlo, por supuesto, pero el que sea impermeable, ese hormigón, es fundamental, que tenga incorporación de aire, porque van a ser micropartículas que yo voy a colocar y que las voy a poder controlar. Entonces, bueno, esas serían las cuestiones que uno tendría que tener a la hora de hacer una dosificación. ¿Por qué estoy explicando todo esto? Porque cuando ustedes hagan una dosificación y planteen su dosificación para nosotros, tanto en la práctica como en los parciales, van a tener que justificar por qué eligen un cemento u otro, cuál es el objetivo, qué es lo que piensan que va a lograr ese cemento. Entonces es hora de que ustedes vayan pensando por qué, para qué están decidiendo lo que deciden, ¿sí? Entonces, cemento, algo importante. La otra cuestión importante es cuál es el contenido mínimo de cemento. Eso también está establecido. Han ido cambiando las cosas, pero está establecido. Una vez que yo tengo la relación agua-cemento y sé el contenido mínimo de cemento, también puedo definir la cantidad de aire y agua que voy a colocar, porque de alguna manera yo con todo esto que estuve mirando también tuve que pensar si voy a usar una mezcla con incorporación natural de aire o intencional. También tuve que pensar
¿qué tipos de agregados voy a usar? Porque yo ya tuve que ya lo hicimos nosotros en el año, tuve que haber averiguado en esa zona qué tipo de agregados se proveen, qué es lo que se consigue y lo que no se consigue, cómo voy a hacer esa mezcla, voy a usar un solo tipo de agregado fino, voy a usar dos, tres. Les cuento, por ejemplo, para estos hormigones que son de muy elevada calidad, suelen usarse mezclas de agregados finos y de gruesos también, con varios tipos de agregados. En los gruesos se utilizan agregados de trituración, con mezclados, digamos, de distintas fracciones, pero en los finos suele utilizarse arenas de río, digamos, redondeadas, mezcladas con arenas de trituración. Es muy común que se utilice eso. Bueno, y suponiendo que yo hice toda la dosificación y que llegué a las cantidades, a las proporciones para 1 metro cúbico, hay una cuestión que es fundamental. Yo lo podía establecer de 1000 formas la dosificación. En general, las dosificaciones se plantean para 1 metro cúbico y se plantean para una condición de humedad del agregado. Como la única condición que nosotros tenemos, digamos, como un punto fijo, más allá de la de que peso seco, peso constante, ¿no? Como un punto fijo que se utiliza como referencia es la condición del agregado, que está saturado pero con la superficie seca, ¿se acuerdan? El SSS, famoso. Los hormigones se calculan para esa condición. ¿Por qué se calculan para esa condición? Justamente porque nosotros de esa manera estamos pensando en las cantidades para una situación en la que el agregado ya tiene agua incorporada, está colmatado todos los poros internos del agregado, de los que están en contacto con, digamos, con el exterior, pero está seca su superficie. Entonces, si yo agregara agua, ¿sí? Si yo cuento una cantidad de agua, la cantidad de agua esa que yo estoy contando no está contando la posibilidad de que absorba más o menos agua, pues ya la absorbió, el agua que podía absorber el agregado ya lo absorbió. Estamos haciendo de cuenta que el agregado está compuesto por una masa compacta, ¿sí? Que ni saca agua ni va a dar agua. Ahora, eso es un cálculo teórico. Cuando yo tenga que hacer el pastón de prueba, voy a tener que hacer corrección por humedad de los agregados. Entonces, para eso yo necesitaba aquellos datos que calculamos en su momento, ¿se acuerdan? Y que ahora ya los tenemos analizados. Y después están las otras dos verificaciones que les comenté. Uno puede ajustar, por supuesto, hacer los pastones de prueba y puede ajustar la dosificación. Y después están estos ajustes que comenté antes. ¿Tienes el espacio, Juan Pablo? ¿Quiere decir algo? No, estaba contestando acá el chat. ¿Algo que tengan que saber todos? Igual lo pueden leer todos, pero claro, entonces preguntaban qué tipo de cemento es ideal para los cloruros. Igual esto es algo que se ha contestado mal o del mismo modo que contestaron ahora en los parciales. En trabajos prácticos, la sola presencia de cloruros ya directamente se recomienda el ARS, y el ARS no hace absolutamente nada con los cloruros, y les aclaraba ahí en el chat que los cloruros atacan directamente salvo grandes concentraciones, después una concentración típica o normal, ataca directamente a la armadura, con lo cual lo que hay que buscar es que no llegue a estar en contacto con la armadura. No es que el cemento químicamente puede reaccionar de un modo que contrarreste el efecto. No. Entonces no está centrado tanto en el cemento, sino en buscar impermeabilidad. Sí, a través de adiciones, tipo cemento, relación agua-cemento, aditivos, aire incorporado, buscar impermeabilidad para lograr que ese cloruro no llegue a estar en contacto con la armadura. Después, también el proceso de oxidación también implica más elementos, no solo el cloruro. Claro, generalmente, pero bueno.
por ahí, si colocaran ustedes un cemento que es con escoria, que digamos hace las veces que podría llegar a ser relacionado con un moderada resistencia al sulfato, sí, pero no por resistir al sulfato, por esta cuestión que yo les decía de la estringita, que podría llegar a ayudar. Pero bueno, hay que analizarlo mucho, esta cuestión de definir que el cemento va a ser una RS, porque son mucho más caros. Pues habría que definir muy bien por qué uno utiliza ese tipo de cemento. En realidad lo que debería hacer es tratar de proteger. Generalmente cuando hay cloruros se tiende a colocar algún tipo de pintura epoxídica, alguna protección, y colocar aire incorporado intencionalmente. Pero tienen que tener en claro que ni una ARS ni una MRS va a combatir los cloruros, ¿sí? El MRS por una cuestión indirecta podría llegar a ser útil para tapar poros, pero a lo mejor no hace falta gastar tanto para tapar poros. Se dan cuenta que quizás pueden elegir otro. Les diría más, por ahí habían dicho también Puzzolani en el mismo sentido, pues podría llegar a servir en ese mismo sentido, pero piensen en el tema de los costos, ¿no? Siempre cuando tenemos problemas por cloruros o por una acidez muy importante, eso pasa mucho en las plantas donde se usa ácido sulfúrico, muchos tipos de plantas industriales que usan ácidos. En realidad yo, por más que ponga el mejor, digamos, el cemento más sofisticado, la verdad que no es esa la situación, sino lo que yo voy a hacer para proteger la estructura en sí. ¿Qué método voy a tomar como prevención? Y ya les digo, fundamentalmente incorporación de aire y protección con algún tipo de pintura epoxídica o algún tipo de producto que selle, impermeabilice. Alguien había hablado de impermeabilización y está muy bien ese pensamiento, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta sobre lo que hablamos? No, acá Adrián está confirmando también una posibilidad que podría ser, bueno, es todo lo mismo que ya estuvo comentando la profesora y les comenté antes. Muy bien, perfecto, buenísimo. Bueno, entonces, les había dicho, nosotros vamos a usar un método que en realidad está modificado, ¿sí? Que en realidad está basado en una metodología que aplica el ACI, ¿sí? Y les decía, es un método modificado. El Instituto del Cemento Portland hizo alguna modificación de la aplicación de este mismo método, y hay varias modificaciones. Yo misma hice modificaciones sobre el método y las aplicamos, porque es un método que en realidad tiende a dar un contenido de cemento más elevado, digamos, da una mezcla que es muy rica en cemento. Entonces, por ahí nosotros hacemos algunas apreciaciones en el cálculo para disminuir un poco esta incidencia del cemento. Les había dicho que el tipo de cemento es importante, pero también la cantidad, y en realidad ahí aparece, ustedes ven ahí una tablita, esto es como una especie de diagrama de flujo. Estaba mirando que en el segundo me aparece, no, está bien. Perdón, pero estoy totalmente congestionado. Les decía, con el tipo de cemento nosotros hacemos algo, ¿no? Porque podemos pensar que el cemento sea más fino o menos fino, de mayor finura. Alguien había dicho eso, de que sea un cemento más fino. Muy bien, en ese sentido el pensamiento es muy bueno, es muy correcto. Y en realidad sí tenemos una influencia directa en cualquier dosificación por la finura de los materiales que colocamos. Y uno es el cemento, pero en realidad que es el que tiene una cantidad de partículas mayor. Pero a veces los mismos agregados traen material pulverulento y por eso se limita. Vieron que la norma le fija.
Y el reglamento, yo acá les puse ahora vuelvo para atrás, una tablita que está actualizada, ¿sí? Y les plantea, bueno, las cantidades, ¿sí? Digamos, las mínimas que exige el reglamento en función del tamaño máximo del agregado. En realidad hay que decir un detalle más. Acá es muy importante el tipo de agregado fino que usamos. Si tiene mucho material fino, mucho polvillo, el grueso también, ¿no? Porque eso me juega en contra, ¿no? Y por el otro lado también puede pasar la contraria, que yo tengo una arena que por ahí no tenga la suficiente cantidad de los tamices más pequeños, digamos, de partículas más pequeñas, y entonces me estén faltando finos. Y si me faltan finos en esa curva, yo pienso que la dosificación es una curva granulométrica total, en donde está el cemento, el fino y el grueso. Entonces, si a mí me falta alguno de esos tamaños, la curva termina siendo discontinua. Entonces, si yo tengo una arena que no tiene esos tamices finos, yo me encuentro con el problema que con algo tengo que completar los espacios que ocuparían esas partículas. Y con lo que lo completo, termino completándolo con cemento. Por lo tanto, la mezcla es cara. Entonces, cuando yo voy a hacer una dosificación, siempre tengo que venir a mirar esta tablita, porque acá me dice las cantidades en función cuánto se necesita. Me da una idea, no es la cantidad de cemento directa, pero me da una idea de cuánto tiene que estar, alrededor de cuánto debería estar. Fíjense que acá está, esto es el total de partículas finas. Entonces, si yo ya sé que no voy a tener por metro cúbico la cantidad, porque la arena, por ejemplo, está faltante, yo ya sé que lo voy a tener que completar con cemento. Acá acuérdense que es entre las dos cosas. Y acá dice, bueno, ojo, esta tablita no aplica para hormigones, puede ser que no aplique para hormigones H20 cuando no se aplica, o sea, yo puedo utilizar un hormigón H20 que no se aplique por bombeo, y que no va a estar, o sea, tiene características A1 de vuelta, no tiene problema de contaminación, y que además tiene que cumplir con los límites en cuanto a exudación. Tengo que tener una mezcla que no exude, con todas las cuestiones que ya vimos anteriormente, ¿no? Antes de avanzar, obviamente no termina hoy la clase de dosificación, la próxima vamos a seguirla, y yo no sé, Juan Pablo, cómo podríamos hacer porque me gustaría que hicieran algún tipo de práctica, por ejemplo, la semana que viene terminamos, pero me gustaría hacer como hacíamos en la clase. Sí, lo estuve pensando eso. No sé bien cómo... Vamos a tratar de hacer un ejercicio de dosificación, pero no me gustaría, además de que se aburren, me gustaría que fuese algo que hagan ustedes y nosotros, que hagamos entre todos, plantear paso por paso, ustedes lo analizan, lo contrastamos, lo contrastamos, pero tiene que ser muy ágil, ¿sí? ¿Para qué? Para que entiendan cómo es el método, porque después es un método práctico que van a tener que seguir los pasos y nada más. Entonces digo, se va a cortar, no se preocupen, la semana que viene va a seguir esto mismo. Vamos a seguir acá. Bueno, algunas cuestiones estas las había dicho, ¿no? Esto creo que lo dije todo, no se trata de que lo diga. El otro punto que nosotros dijimos, que mencionamos, era el cálculo de la resistencia media de dosificación. Justo para el tema es medio complicado para explicarlo en 2 minutos, pero bueno. Bueno, acá tienen ustedes las condiciones, esto como para recordar cuáles eran las condiciones de exudación que tiene que cumplir una mezcla. Esta tablita que también la tienen ustedes como dato, que no lo dije, los métodos de dosificación, esto que estamos explicando, uno no lo hace de memoria. Ustedes van a tener, van a tener a mano las tablas, ¿sí? Y el método de dosificación
uno busca en las tablas, es como cualquier persona, cualquier ingeniero, va a buscar los datos en el reglamento o en las tablas que tiene en este caso, porque lo hacemos para simplificar el trabajo de ustedes para esta situación, pero si no sería el reglamento lo que tendríamos que ir a recurrir, y va a ir a buscar esas tablitas, en función de eso va a ir avanzando en el método. Una de estas tablitas que pueden llegar a ser útiles son tablas en donde a mí me dan una orientación de cuánto tiene que ser el asentamiento máximo o mínimo, ¿no? Por supuesto que es muy amplio. Fíjense que acá hay un montón de valores entre medio de los dos. Todos estos son sin aditivo, pero que en realidad a mí me dan una pauta. En la práctica, salvo que sea yo el que diseña el pliego, y voy a tener que decir yo cuánto quiero de asentamiento, en general el pliego me dice el asentamiento que yo necesito para ese hormigón. Me lo indica como un requisito, ¿sí? Perdón, de esto, fíjense que cuando nosotros hablamos sin aditivo, ¿no? En función de cómo es estructural, está hablando de asentamientos más altos, ¿no? Por ejemplo, uno podría pensar en un tabique, yo necesito por ahí que sea bastante fluida la mezcla. Y otra cuestión que yo tengo que tener en cuenta es el tamaño máximo de agregado en relación a lo que sería la dimensión de ese elemento estructural en donde voy a colocar el hormigón, y la separación entre armaduras, y por ejemplo en el caso de las losas me plantea la altura de la losa, ¿no? Entonces siempre hay una relación entre el tamaño máximo nominal del agregado y estas dimensiones que a mí también me plantean una pauta de cuál es el tamaño máximo de agregado que voy a exigir a la mezcla. Bueno, y acá yo ya estoy quedando con menos de un minuto. No sé si quieres dejarle dicho algo a los chicos, Juan Pablo. No. Sí, por las dudas mándamelo porque no sé si es el mismo del año pasado. No es el mismo. Es más, estoy viendo por ahí, capaz que le mejora alguna cosita para que se entienda todavía más. Está bien, estamos también debiéndoles el apunte de, si bien algunos ya están entregando TPs y cuestionarios de hormigón endurecido, pero también el apunte de hormigón endurecido. Pero bueno, también les vamos a mandar